Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios, que el Señor les guarde, le dé un feliz día lleno de paz, de amor, de salud, de santidad en el nombre de Jesús. Quiero compartir una cita bíblica con ustedes en el libro de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 8, del 8 al 12. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Señor, añada bendición a tu vida y a la mía a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él primeramente fue quien nos dio ejemplo de todo esto que estamos leyendo en este día. Él perdonó para que nosotros perdonáramos. Él amó para que nosotros también amemos a nuestro prójimo. Dice que aún Él estando en la cruz le decía: Señor, perdónalos a aquellos que lo mataron, que lo crucificaron. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían. Entonces el Señor estaba pidiendo al Padre que los perdonara porque ellos no sabían lo que hacían. Y dice la palabra del Señor que seamos de un mismo sentir, o sea, que seamos compasivos con los demás, que seamos compasivo en cuanto al sufrimiento de aquel hermano, de aquel vecino, de quien sea que esté pasando por una dificultad. Seamos compasivos y nos amemos fraternalmente, seamos misericordiosos, emprendemos el camino cada día pidiéndole al Señor en oración por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están padeciendo dificultad, por aquellos que están padeciendo persecución. Tenemos que ser misericordiosos y sentir el dolor de los demás. Aquellos que están presos, no sabemos qué ellos sienten, qué ellos padecen, pero sí podemos orar por ellos, sí pedimos a Dios misericordia por ellos y Dios va a tener misericordia. Dice su palabra que no podemos devolver mal por mal. Nosotros los hijos de Dios no hemos sido llamados a devolver mal por mal, que si alguien nos trató mal, que si alguien nos habló mal, nosotros debemos tratar mal a esa persona. Nosotros los hijos de Dios no somos dados a esto. Tenemos que ser perdonadores, pedirle al Señor perdón por ellos, pedirle al Señor misericordia por ellos y nosotros no guardarle rencor, porque Dios no nos manda a odiarnos, sino a amarnos uno por otro, no tomando en cuenta lo que el otro nos haga, sino que nosotros tenemos que perdonar, no importando la dificultad, situación que estemos pasando o quien nos la haya puesto a pasar. Tenemos que aprender a perdonar y no devolver la maldición por maldición. Si te maldicen, pídele al Señor que bendiga a esa persona que te está maldiciendo. Si te están envidiando, pídele al Señor que le quite eso a esa persona, pero orando los unos por los otros, así como lo dice su palabra, no devolviendo la maldición que nos hagan, no diciéndole mal al prójimo, no tratando mal a nuestro vecino. Tenemos que entender que Cristo nos llamó a paz, a vivir en esta tierra en paz, y el que vive en paz tiene un corazón sano. El que vive su vida en paz y en santidad, no se le enfermará su corazón, porque cuando nosotros guardamos nuestro corazón para vivir en paz, para vivir en armonía, Dios guarda de nosotros. Es tanto así que Dios guarda hasta los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja. Dios la guarda
porque esto es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que Él lo hizo primero y nosotros, que somos ovejitas, que somos simples siervos y siervas de Dios, también tenemos que hacerlo porque Él nos dio ejemplo a nosotros, para que nosotros también hagamos conforme Él hizo. Y dice la palabra que nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Por eso, amado hermano, cuando a nosotros se nos enfrenta alguna situación adversa, recordemos este verso aquí que nos habla. Nosotros hemos sido llamados, fuimos llamados para heredar bendición. Esto tenemos nosotros no que reclamarlo, sino que recordarlo. Recordar que yo no soy de maldición, que yo no soy la persona a quien debe llevar maldición. Al contrario, yo debo llevar bendición a mi alrededor, a mi familia, en mi entorno laboral, donde quiera que me mueva. Debo llevar bendición, debo llevar paz. Porque yo fui llamada a heredar bendición. Yo fui llamada a ser bendecida. Y dice la palabra que lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si usted está lleno de bendición, debe hablar de bendición. Debe pregonar bendición, porque usted y yo hemos sido llamados a heredar bendición. O sea, somos bendecidos por Dios. Y dice su palabra, el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de mal. Nosotros tenemos que guardar paciencia. A veces nosotros proferimos palabras y estas palabras traen pecado a nuestra vida. Y estas palabras nos hacen una separación, hacen entre Dios y nosotros. Tenemos que cuidarnos. De nuestra boca no puede salir palabra corrompida. Dice su palabra que el que quiere ver día bueno, refrene su lengua de hablar mal. A veces decimos, ¿por qué yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué yo no salgo de esta situación precaria o difícil? Dice que el que ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua. Yo no puedo hablar de mi hermano. Yo no puedo hablar de mi familiar. Yo no puedo hablar mal de mi vecino. Yo no puedo hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque son promesas. Su palabra dice que el que quiere ver días buenos en nuestra vida, refrene su lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. Yo no puedo hablarle mentira a mi prójimo. Yo no puedo hablar con mentira y maldad en mi corazón. No puedo. Porque si yo quiero ver días buenos en mi vida, debo refrenar mi lengua del mal. Y mis labios no pueden hablar engaño. Porque quiero ver días buenos en mi vida. Así yo te exhorto a ti. Tú quieres ver días buenos en tu vida. Refrena tu lengua. Dice la palabra de Dios que aún el necio cuando calla es contado por sabio. O sea, la palabra nos está mandando a ser de pocas palabras y de pronto oír. Tenemos que oír y callar. Porque cuando callamos somos contados por sabio. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y veamos día bueno en esta tierra. Veamos día bueno, pero hay promesa para ver esos días buenos, hay promesa. Nos dice que no hablemos mal, que refrenemos nuestra lengua, que refrenemos nuestros labios. No podemos hablar engaño, ni maldad puede salir de nuestra boca. Y dice su palabra, apártese del mal y haga el bien. Nosotros tenemos que apartarnos del mal. Si nosotros vamos a un lugar y en ese lugar están hablando cosas inadecuadas, nosotros tenemos que apartarnos del mal. Si en ese lugar me instan a mí, a yo con mi lengua hablar de alguien, de mi vecino, de mi hermano, yo tengo que apartarme de ahí. Yo tengo que separarme de ese grupo. Porque no es el agradar al ser humano que Dios nos manda. Dios manda agradarlo a Él. O sea, que si a mí me afecta mi vida espiritual juntarme con alguien que me insta a pecar con mis palabras, debo apartarme de esta persona. Debo apartarme de ese grupo. Debo alejarme, debo separarme. Porque me conviene más agradar a Dios que agradar al mundo, que agradar al humano. Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros cuando somos obedientes. Dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien, no importando a quién. Hagamos bien mientras podamos. Mientras esté a nuestro alcance, vamos a hacer el bien. Porque Dios quiere que nosotros hagamos el bien.
a nuestro prójimo y nos apartemos del mal. Y no es por decirlo solamente, sino que va a haber bendición para tu vida y para la mía cuando nos apartemos del mal, cuando sigamos la paz. Es bueno que ante una situación, ante una dificultad, te limites a hablar. Más bien, vaya de rodillas delante del Señor y le pida dirección al Señor. Porque cuando nosotros hablamos, a veces dañamos el propósito de Dios. A veces torcemos la promesa de Dios en nuestras vidas. Es bueno callar y ir delante de la presencia del Señor de rodillas, implorando perdón, misericordia y dirección de Dios. Dice la palabra, para terminar, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Escuche bien, el oído de Dios está atento a la oración del justo. El Señor está atento a nuestra oración cuando tratamos de ser justos. Cuando vivimos la justicia, el oído de Dios está ahí atento para escuchar nuestras oraciones, para escuchar nuestro ruego, nuestra súplica. Él está ahí atento, pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No podemos hacer el mal, amado hermano, porque cuando hacemos el mal, el rostro de Dios está contra nosotros. Sus oídos no van a estar atentos a nuestras oraciones. Pero si nosotros somos dados al bien, si nosotros somos dados a hacer justicia, dice que Él estará atento a nuestras oraciones. Él estará atento, Él nos va a ayudar cuando nos apartemos del mal, cuando sigamos la paz, cuando nosotros entendamos que debemos refrenar nuestra lengua y nuestros labios, tenemos que refrenarlo para ver días buenos en nuestra vida. Todo lo que está escrito en su palabra es para bienestar nuestro. Todo lo que aquí está escrito es para que nosotros seamos bendecidos por Dios. Siempre y cuando cumplamos su palabra, vivamos sus palabras y la demos a conocer a aquellos que no conocen del Señor. Dios quiere que nosotros entendamos, hemos sido llamados a bendición. Yo soy bendecida porque he obedecido la palabra del Señor. Tú eres bendecido porque tú has obedecido. Cuando obedecemos la palabra, nos apartamos del mal. Tratamos de hablar poco para no ofender, para no dañar a nadie con nuestras palabras. Nuestras oraciones serán escuchadas. Cuando nos apartemos de todo esto, nuestras oraciones en el cielo serán escuchadas. Y aquí en la tierra todo ojo verá que el nombre de Dios es invocado, el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros. Todo ojo verá que tú invocas al Señor, que tú llamas al Señor, porque cuando nosotros llamamos al Señor, somos rodeados, somos cuidados, somos bendecidos de Dios. En esta hora que el Señor ayude a que su palabra pueda hacer grandes cosas en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu vida y en tu familia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente de todo corazón. El Señor te guarde. Si estás enfermo, si estás enferma, el Señor te sane. Acuérdate que debes aceptar al Señor, que debes arrepentirte, que debes apartarte del mal, que debes buscar su rostro. Acuérdate que debes aceptar al Señor y confesarlo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que confesar al Señor en la tierra. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que el Señor esté con nosotros y nos guíe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor te supla en el nombre de Jesús.